A abrir nuestras Biblias, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Pedro en esta mañana. Capítulo 3 de Primera de Pedro, donde vamos a enfocar nuestra atención en este precioso tema que el apóstol desarrolla, que tiene que ver con el evangelismo o el testimonio cristiano dentro de un contexto de matrimonio donde existe un yugo desigual. Pero también encontraremos principios en este pasaje que tienen que ver con cualquier matrimonio, cualquier relación entre esposo y esposa. Pedro contesta la pregunta que cónyuges cristianos se hacen en su relación con su esposo o esposa, a veces no creyentes, tales como: ¿cómo debo testificar a mi cónyuge para que llegue a ser cristiano? ¿Qué debo hacer para ganar a mi esposo o esposa para Cristo? Varias personas en nuestra congregación en Grace Church se encuentran en esa situación, casados con un cónyuge, un esposo o esposa que no conocen al Señor, y a menudo nos confrontamos con esta situación. Obviamente no es una situación moderna, es una situación que siempre ha existido en la iglesia, dado el pasaje que estamos considerando. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 7 de 1 de Pedro 3, donde el apóstol justamente nos habla, nos instruye acerca de cómo lidiar con esta situación, un matrimonio en yugo desigual. Dice así el versículo 1 de 1 de Pedro, estoy dando lectura de la Biblia de las Américas. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Tal vez antes de entrar en la exposición del pasaje, creo que es importante que hablamos un poquito acerca del contexto de esta carta. Pedro está escribiendo a cristianos dispersos por todo el imperio, en varias provincias del imperio. Lo vemos eso, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos. Y comienza a escribir su carta. Hermanos, que estaban sufriendo, y en algunos casos esa persecución era muy, muy severa. El apóstol escribe esta carta justamente para animarles, para ayudarles a permanecer firmes en la fe, en ese contexto tan hostil en el cual ellos vivían. Y Pedro anima a estos creyentes a vivir enfocando su atención en esa gran, preciosa, gloriosa salvación en Cristo Jesús, y les anima guiándoles a pensar en tres aspectos de su salvación, En el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, les recuerda la gran salvación que es la base de la esperanza futura. En el capítulo 2, versículos del 12 al 4-6, Pedro les anima a pensar en el testimonio que deben vivir ante otros hombres, a la luz, de su salvación. Y en tercer lugar, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, hasta el final, Pedro anima a los creyentes a mirar hacia el futuro de su salvación cuando Cristo venga.
Entonces la epístola puede dividirse en tres partes, o tal vez perspectivas relacionadas con la salvación. Recordar el pasado cuando fueron redimidos o salvados, recordar el presente en cuanto a su testimonio ante los incrédulos y recordar el futuro en cuanto Cristo venga por los suyos. En un sentido real, esta es la manera que nosotros también debemos vivir, con este tipo de perspectiva. Como hijos de Dios hemos sido salvados. Nos enseña la palabra que somos extranjeros, advenedizos en este mundo que es hostil a Cristo. Nuestra patria está en los cielos. Sin embargo, mientras estemos aquí, vivimos para ser testimonios o testigos de Jesucristo, hablar del Evangelio a toda criatura, pero nuestra mirada está en la gloria futura. Cuando Cristo venga por nosotros y seamos transformados a su imagen. De eso, por ejemplo, nos habla el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ese es el día de gloria, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es. El versículo 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En estos versículos del 1 al 7, entonces, Pedro se encuentra en esta segunda división de la epístola, donde Pedro nos enseña acerca de la característica que nos debe distinguir hoy, aquí en esta tierra, si es que vamos a tener impacto evangelístico en la vida de otras personas. Esta característica es la sumisión. La sumisión. En el capítulo 2, versículo 13, noten que dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad. Si bajan la vista al versículo 18, dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Noten eso, es importante, lo vamos a notar. Capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pedro nos dice que vamos a vivir en un mundo que es hostil al Señor. Y como cristianos debemos mantener este testimonio de Cristo al mundo en toda relación social, que debe caracterizarse por esta distinción: ser humildes, sumisión. Las relaciones primarias dentro de cualquier sociedad son las relaciones a las autoridades. Tenemos gobiernos, nos debemos a ellos, nos sometemos a ellos. Las relaciones dentro del ambiente laboral, tenemos jefes y somos empleados. Las relaciones dentro de la familia. Y cada uno de nosotros funcionamos dentro de la sociedad relacionados con otros en esos tres contextos. Lo mismo en esa época como hoy. La actitud que la Biblia subraya en nuestra vida como cristianos es que realmente demuestra un testimonio a otros, es justamente esta característica de ser sumisos, humildes. La humildad. Al fin y al cabo, el Señor Jesús nos dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Nosotros somos cristianos, que es justamente eso, seguimos a Cristo, Él es nuestro Señor. Debemos imitarle en eso. No podemos ser rebeldes, no podemos demandar nuestros derechos, no podemos sentirnos superiores a otros en ninguna relación. Qué distinta actitud es esta a la actitud general de la sociedad, que no respetan la autoridad, no quieren someterse a ninguna autoridad y cada uno tiene sus derechos. ¿Por qué será que esta actitud es subrayada por Pedro en este contexto, en este pasaje? ¿A qué problema se dirige? Veamos. Cuando una persona se convierte a Cristo, puede existir la tentación de creerse superior a otros. Puede existir. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, un nuevo creyente aprende que ahora es hijo de Dios, que él debe responder a una autoridad superior, el Señor Jesucristo.
Ahora el creyente tiene un estándar de vida superior, que es la palabra de Dios. Ahora el cristiano es ciudadano del cielo. Y la tendencia existe o puede existir de creerse superior a otros hombres y mujeres que no han sido redimidos, que todavía pertenecen a este plano o contexto puramente humano. Si este es el caso, un creyente puede comenzar a responder de una manera incorrecta en sus relaciones con otros. La actitud puede ser inconsciente o a veces consciente, tales como, o actitudes como estas. ¿Quiénes son estos que no pertenecen a Dios para decirme algo? ¿No entienden la verdad de Dios? ¿Cómo es que yo me voy a someter a ellos? Yo me debo someter a Dios y a nadie más. Yo me acuerdo que una vez tuve que responder a una persona que estaba causando problemas en la iglesia, que no quería someterse a los ancianos de la congregación ni a lo que nosotros le decíamos. Él decía, yo me someto solo a Dios y su palabra. Claramente la palabra de Dios nos dice que si estamos en una iglesia, parte de esa sumisión se demuestra en el contexto de sumisión a nuestros líderes. Bueno, eso es una ilustración de alguien que pensaba que solamente a Dios Él respondía. No, nosotros respondemos a Dios y a aquellos que Él ha establecido sobre nosotros en el contexto en el cual nos encontramos. Algunos pueden hacerse la pregunta, ¿quién es este gobernante impío para que me mande a mí? ¿Quién es este jefe inconverso para que yo siga lo que él me dice? ¿Quién es este marido que ni idea tiene de lo que yo ahora conozco como cristiana para que yo me someta a él? A eso se refiere Pedro. Si vamos a tener impacto espiritual en la sociedad, no podemos ser rebeldes. No podemos ser indiferentes a otros. No podemos abandonar la estructura ni relaciones sociales que Dios mismo ha establecido para nosotros. Entonces, como cristianos, debemos ser ciudadanos, empleados y cónyuges modelos. De eso nos habla esta epístola. Ahora, la relación social que estamos examinando en particular en este pasaje es el matrimonio. Y lo que vamos a ver es que un cristiano o cristiana debe vivir con un esposo o esposa que no lo es. ¿Y cómo hacerlo? Este pasaje no constituye un tratado sobre la familia cristiana, no es eso. Ni siquiera es una instrucción en cuanto al matrimonio cristiano. Esta es una discusión del apóstol Pedro o enseñanza en cuanto a un matrimonio mixto, donde uno de los cónyuges no es cristiano. Pero como veremos, y ya lo mencioné, extraeremos principios que nos ayuden a vivir a cada uno de nosotros en el matrimonio, sea mixto o sea de ambos creyentes. ¿Cómo se conduce el cristiano en esta situación? ¿Cómo debe vivir un cristiano en el contexto matrimonial desigual, por decirlo así? El contexto general del pasaje que Pedro está desarrollando es que el cristiano tiene la responsabilidad de vivir en esta sociedad, de una manera irreprensible. Capítulo 2, versículo 12, escribiendo a estos creyentes, les dice Pedro, mantened entre los gentiles, notan, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El propósito de un testimonio cristiano es una conducta humilde y es siempre para tener impacto a otros. Y acá utiliza esta frase en el día de la visitación que habla de la salvación. Somos sumisos a las autoridades, somos sumisos en el trabajo y nos distinguimos por sumisión dentro del matrimonio. Solo un cristiano puede hacer eso. Entre paréntesis, todos los mandamientos que tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento van dirigidas a creyentes en Cristo, van dirigidas a los santos, a los redimidos, porque somos los únicos que podemos responder en obediencia a lo que Dios manda. No podemos esperar obediencia de la gente que ni siquiera conoce a Dios. La meta es siempre que otros lleguen a la salvación o al crecimiento o madurez espiritual. Esa es la meta. Hacemos la verdad del Evangelio real cuando otros
observan nuestras vidas. Eso es tan importante. Este es un principio que continuamente debemos guardar. Ahora veamos cómo este principio se traduce a la práctica en el matrimonio, particularmente en un matrimonio desigual, un cristiano y una que no lo es. Pedro comienza dirigiéndose a las esposas cristianas en los versículos del 1 al 6. Noten, toda instrucción ahí va dirigida a las mujeres. Y los esposos, solo en el versículo 7. Alguna mujer pudiera reaccionar, bueno, eso es un poquito, se me hace desequilibrada la cosa. Son 6 versículos para nosotras y un versículo para el hombre. Y veremos por qué. Existe una razón poderosa por la que Pedro exhorta así a las esposas creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una mujer se convertía al Evangelio en esa cultura greco-romana, la dificultad potencial en el matrimonio era mucho más grande para una creyente, una mujer, que para un hombre. En este contexto cultural, el hombre podía convertirse y no cambiaba mucho la cosa en relación a su esposa, porque se esperaba que él fuera el soberano de la familia. Todo el mundo esperaba eso. Lo que él decía se hacía. La mujer normalmente aceptaba eso y se sometía al esposo, naturalmente. La mujer en esos días no tenía derechos. Su opinión era irrelevante. Una mujer no tenía más valor que un esclavo o que un animal de caza. En esos días estaba en vigencia el principio de patria potestas, que básicamente daba el derecho al padre de una muchacha mientras vivía en casa o al esposo de una mujer, si lo deseaba, de quitarle la vida. O sea, vemos que había un desequilibrio impresionante entre lo que era un hombre y una mujer en ese contexto en el cual Pedro escribe. Las mujeres en esos días existían para satisfacer y servir las necesidades del pueblo o de la población masculina. En realidad el conflicto matrimonial no era tan grande si el hombre se convertía, porque al fin y al cabo se hacía lo que él quería en el hogar. Pero si una mujer se convertía, el panorama cambiaba radicalmente. En potencia había mucho más conflicto en un hogar donde la mujer se convertía que en un hogar donde el esposo se convertía. Imagínense a una mujer de esa época que se convierte al Evangelio. De pronto ella comienza a ver su situación como cristiana radicalmente opuesta a lo que la cultura decía, obviamente. Ella comienza a entender el principio que encontramos, por ejemplo, en Gálatas 3:28. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Ella ha alcanzado un nivel de entendimiento espiritual que, si no tiene cuidado, puede llevarle a pensar que ya no hay diferencia en todo nivel con mi esposo. Y no es así, como veremos. El esposo inconverso de repente tiene que lidiar con una esposa que no va con él, que no le comprende, que habla de una relación mística con un Salvador que ella llama Cristo, que quiere ser obediente a Cristo y congregarse con otros cristianos. Y lo más importante en su vida, según esta mujer, es ahora su fe. Y bueno, ustedes pueden imaginarse ese tipo de conflicto. En esa sociedad que una mujer se saliera de las normas culturales y sea independiente en su manera de pensar, en su religión, era motivo de tremendo conflicto. Y especialmente en el hogar. Y por supuesto, no solamente eso, sino desdén por parte de la sociedad. De ella se esperaba sumisión, se esperaba obediencia absoluta. ¿A quién? A su esposo, que era el amo de la casa. Debía someterse a él, así como los esclavos de la casa, si tenían esclavos, se sometían a él también. Que una mujer se convirtiera a Cristo y quisiera seguir a Cristo, era un problema. La respuesta, entonces, ¿cómo podía una mujer cristiana en esa cultura relacionarse con su marido y cumplir su misión de ganar a otros para Cristo? La respuesta se encuentra en este pasaje. Veamos el versículo 1.
antes de ver lo que Pedro específicamente enseña en respuesta a esa pregunta, veamos primero lo que el apóstol nos dice, lo que el apóstol no dice. En primer lugar, Pedro no dice que una esposa cristiana debe salirse de su relación. No encontramos aquí ninguna instrucción o insinuación a abandonar el hogar o abandonar a su esposo porque no es cristiano. Eso es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 7, 13 y 2 al 14, la instrucción del apóstol Pablo sobre este tipo de relación matrimonial es que un matrimonio en yugo desigual, nos dice el versículo 13, que la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Muy directo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Qué interesante esa frase. Esto no quiere decir que él va a ser salvo necesariamente, sino que la bendición de Dios sobre el creyente afecta la vida del no creyente en el contexto de una relación de este tipo. Lo sepa o no, un hombre o una mujer inconversos son bendecidos en su relación matrimonial por causa del creyente. El creyente no debe abandonar al cónyuge inconverso. Entonces, Pedro no está hablando de eso. Ahora, si el inconverso abandona la relación matrimonial, el creyente no está obligado a continuar en esa relación, como Pablo lo declara ahí en capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 15. Sin embargo, el que no es creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz o mantener la paz, ser un testimonio de paz, esa es la idea. Una mujer casada con un inconverso no debe a toda costa buscar que éste se quede si él ya no tiene interés en ella. A veces nos topamos con este tipo de situación en la consejería matrimonial en la iglesia, que un no creyente quiere abandonar a su esposo o esposa, ¿qué vamos a hacer? Tal relación sería una guerra constante si lo obligáramos a quedarse en esa relación, y Dios no nos ha llamado a pelear, dice Pablo, sino a paz. Pedro está diciendo básicamente lo mismo. El testimonio de una mujer casada cristiana es mantener la paz con su esposo y no rebelarse o abandonar esa relación. En segundo lugar, Pedro no dice a la mujer cristiana que ella debe constantemente hablarle del Evangelio, cargosearlo con el Evangelio, predicarle cada vez que pueda, de darle versículos bíblicos, etcétera, etcétera. No está hablando de eso. O un esposo, para que sea más maduro en su relación con Cristo, le voy a hablar de la Biblia continuamente. No está diciendo eso el apóstol. Tampoco le dice que debe hacerle notar a su esposo sus derechos y demandar sus derechos. Por supuesto que en una relación matrimonial no existen superiores, eso lo sabemos en la Escritura. Una mujer cristiana es espiritualmente igual a cualquier otro creyente, sea varón o sea mujer. Pero en una relación matrimonial existen roles, existen funciones que Dios mismo ha establecido, donde el esposo es el líder y la esposa es ayuda idónea, siguiendo el consejo, mejor dicho, la revelación de Dios en Génesis. El esposo es líder en esa relación, aun si ese esposo no es cristiano. Entonces eso no cambia. Dios ha establecido esa relación. ¿Qué es lo que Pedro nos dice entonces? Bueno, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, y aquí vemos que está hablando de esposos inconversos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Este es un gran pasaje de usar en consejería cuando hay una relación de conflicto entre ambos. Este es el punto, dice Pedro. Si una mujer cristiana desea ganar a su esposo para Cristo o desea que su esposo madure en su relación con Cristo, ella debe ser sumisa en primer lugar a su esposo.
El tema de la sumisión es vital en el testimonio cristiano ante la sociedad. Lo vimos en el versículo 12, lo vimos en el versículo 18 del capítulo 2. De paréntesis, el ser sumiso o sumisa no tiene nada que ver con los sentimientos. No es que me siento, hoy tengo ganas de someterme, no ese es el punto. Este es un mandamiento que Dios da a todo hijo de Dios. Si tú te sometes al gobierno no es por sentimientos. Si tú te sometes a tu jefe en el trabajo no es por sentimientos. Porque claramente a veces hay jefes duros de pelar. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, sométase a todo tipo de jefe, sea bueno o sea malo. Lo mismo aquí en la relación matrimonial. Una mujer cristiana se debe someter al liderazgo de su esposo, tenga ganas o no tenga ganas. No tiene nada que ver con los sentimientos. El versículo 1 comienza diciendo asimismo, o sea, de la misma manera. ¿A qué se refiere Pablo? De la misma manera que un cristiano se somete a una institución como autoridad, versículo 13 del capítulo anterior, de la misma manera que un creyente se somete a su amo, sea bueno o afable, versículo 18, asimismo dice, mujeres, sujetaos a vuestros esposos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Él ha establecido un orden donde hay una cabeza y la esposa se sujeta a ese liderazgo. No tiene nada que ver con el concepto de superioridad o inferioridad. En 1 Corintios 11, noten ustedes, Pablo ilustra esta realidad cuando dice en el versículo 3, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Noten que aún en la Trinidad existe una relación de sumisión del Hijo de Dios al Padre. O sea que no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad. La Trinidad, es Dios. En 1 Timoteo 2, 11 al 14, otra vez Pablo enseña, 1 Timoteo, si dije Corintios me equivoqué, 1 Timoteo 2, versículos del 11 al 14, Pablo enseña, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y algunos piensan, pero qué mandato tan machista. No tiene nada que ver con superioridad o inferioridad o machismo, porque noten que Pablo se vuelca, o sea, apoya su instrucción en el orden de la creación. Versículo que sigue dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el orden que Dios ha establecido. No es algo que a Pablo se le ocurrió y como Pablo era muy machista, dicen algunos, instruye de esta manera. No tiene nada que ver con eso. El punto es que Dios, desde la creación, ha establecido un orden, un rol para el hombre y un rol para la mujer dentro del matrimonio que es siempre vigente o está siempre vigente. Ese orden no se cancela en un matrimonio donde uno de ellos es cristiano y el otro no. Eso es algo que Dios ha establecido para todo matrimonio, cualquier matrimonio. Y Pedro dice entonces, asimismo mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, un pronombre posesivo, vuestros maridos. Cada vez que el mandamiento aparece en el Nuevo Testamento, aparece en esta forma, habla de la intimidad que debe existir en una relación matrimonial, es su marido. Aquí no está diciendo que las mujeres se deben someter a todo hombre, se somete a su marido. Y notan que esta sumisión se aplica aún cuando estos maridos no sean cristianos. Para que también, continúa diciendo Pedro, para que también los que no creen la palabra, o de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, y aquí tenemos una persona que no es del Señor, aún en ese contexto la mujer debe someterse a su marido. ¿Y cómo lo van a ganar? A Cristo. Cargoseándolo con el Evangelio, poniéndole versículos bíblicos por todos lados donde él pasa, o donde se afeita, qué sé yo.
abre la heladera y va a buscar una cerveza y ahí tenemos versículos bíblicos para él. ¿De esa manera lo vamos a ganar? No. No pueden ser ganados con cargoseo, sino que dice Pedro que sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Noten que la conducta es lo que habla. Ahora, noten que Pedro no dice que no serán ganados, que serán ganados sin la palabra, no dice eso. Porque claramente en el capítulo 1, versículo 23, ya Pedro ha enseñado lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie se convierte sin la palabra de Dios. ¿Entienden? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo o el mensaje acerca de Cristo. O sea que nadie se convierte en un vacío intelectual o emocional. Nos convertimos, venimos a Cristo por medio de la palabra. Venimos a Cristo por la palabra, somos salvados mediante la palabra y somos santificados también mediante la palabra. El punto es que Pedro subraya es lo siguiente. Aquí es que desde la perspectiva de una mujer cristiana, lo que ella es en conducta es más importante que lo que ella diga. Eso es lo que está enfatizando Pedro. Una mujer sumisa, con una conducta apacible, es un instrumento poderoso en el evangelismo en una relación matrimonial donde el esposo es inconverso, o esa mujer tiene un impacto muy importante en la vida de un creyente, tal vez un esposo que no es maduro en el Señor. ¿Quieres tener impacto en la vida de tu esposo? Dice Pedro, sé sumisa, ten una conducta apacible. Demuestra con tu conducta que perteneces al Señor Jesús, quien dijo, aprended de mí, que yo soy humilde, manso y humilde de corazón. Qué tremenda lección. Si usted es una de estas mujeres casada con un inconverso, yo no conozco esta congregación, pero puede ser que existan, su conducta, no su constante hablar, es el medio más impactante en la vida de su esposo. Es lo que está enseñando aquí el apóstol Pedro. En primer lugar, es el deber de una mujer cristiana ser sumisa a su esposo, cualquiera sea la relación. Claro, a veces es más fácil ser sumisa a un esposo que es tierno, que realmente tiene una predisposición a ser cariñoso, etc. Sin duda. Pero aquí el apóstol no nos dice que se sometan a los que son buenos maridos. Simplemente dice, sométanse aún a aquellos que ni siquiera obedecen a la palabra de Dios. Pero Pedro subraya otra responsabilidad en el versículo 2, que le vamos a llamar irreprensibilidad. Noten el versículo 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Eso va a tener impacto. Pedro está hablando aquí de una mujer cuya conducta es irreprensible. Esta mujer es fiel a Dios, es fiel a su esposo, es pura en su relación con su esposo y al mismo tiempo le demuestra respeto. Eso es ser irreprensible. Y en tercer lugar, Pedro subraya otra característica en los versículos del 3 al 6, que es la modestia, vamos a llamarle así, la modestia. Versículo 3 dice que vuestro adorno no sea lo externo, y aquí elabora peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Este es el punto importante de notar. La tendencia y preocupación normal de una mujer, varón también, pero tal vez es más notable en las mujeres, es lo externo. ¿Está diciendo Pedro que no es importante que una mujer luzca bien? No está diciendo eso. ¿Está diciendo que no se debe maquillar? Como algunas iglesias dicen que no se pueden maquillar. No dice eso tampoco. ¿Qué está diciendo? ¿Que vaya despeinada? Había una canción hace años, cuando yo era joven, despeinada, twist, twist. Me acuerdo de eso.
no está hablando de eso. Es obvio que la Biblia no está en contra de la belleza externa de la mujer. Obviamente, Cantar de los Cantares, ustedes recuerdan, Salomón habla de su esposa y la exalta en sus bellezas, en sus joyas, etc. No hay ninguna virtud en vestirse mal o presentarse al esposo como si fuera una cama de un solterón, toda deshecha y maltrecha. No hay chiste en eso. Ser de esa manera no atrae a nadie. Lo que Pedro está diciendo, sin embargo, es que el aspecto externo no es lo importante o lo principal, sino el ser casta, ser modesta. No es la preocupación continua en lo de afuera, en el cultivo de la belleza externa, sino lo opuesto, el cultivo de la belleza interna. Todas las culturas de todos los tiempos han dado, de alguna u otra manera, han subrayado lo externo, lo que se ve. Pero la belleza verdaderamente es la interna, dice el apóstol Pedro, sino lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué lindo es ver mujeres del Señor que son bellas, se visten con modestia, pero tienen una actitud, una belleza de modestia interna, apacible, que realmente las hace sumamente atractivas. Qué lindo es ver eso. Y lo que Pedro dice es que una mujer cristiana es algo que, si algo va a ser objeto de su preocupación en cuanto a belleza, dice Pedro, que no sea lo externo, sino lo interno. Un espíritu afable y apacible. Pablo enseña algo paralelo, ustedes recuerdan en 1 Timoteo 2:9, 1 Timoteo 2:9, cuando dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras que corresponden a las mujeres que profesan piedad. Aparentemente el problema de exagerar lo externo existía desde el principio. Exagerar la belleza externa no es simplemente un problema, un fenómeno moderno. El enfoque de atención siempre debe ser el cultivo del alma, el desarrollo de una vida piadosa para que la mujer tenga impacto en la vida de su esposo si no es creyente, o su esposo si es creyente aún necesita ver y observar eso en su esposa también. En el versículo del 5 a 6, en los versículos del 5 a 6, Pedro da una ilustración de una mujer piadosa. Aquí tenemos una mujer que le extrae del Antiguo Testamento. Dice el versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, y específicamente el versículo 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Noten que estas mujeres, según Pedro, se adornaban de belleza interior, eran piadosas, esperaban en Dios, vivían sujetas a sus maridos. Estas eran modelos de piedad. Qué contraste a lo que hoy vemos en la sociedad en general, a las mujeres que son modelos. Las mujeres que son modelos son las mujeres que ostentan belleza externa, totalmente. Se fijaron en las tapas de las revistas en Estados Unidos, cuando uno sale del mercado, siempre hay revistas, las últimas de todo tipo de nombre, pero hay modelos, siempre hay. Y si uno ve a estas modelos, no tiene nada que ver con lo que Pedro está describiendo aquí. Estas personas que se ven en las fotos no se inspiran piedad, sino todo lo contrario. Entonces, lo que dice Pedro, miren, no se preocupen por lo externo, sino por lo interno. La preocupación obsesiva en la belleza física y el énfasis, lo seductivo que inspira cualquier cosa menos a la piedad, es lo que debemos evitar.
Y aquí en este pasaje, en el versículo 6, Pedro nos da el testimonio de Sara, la esposa de Abraham, que sin duda fue una mujer muy bella, porque recordamos la historia de Abraham y Abimelech, y Abraham miente para decir que era su prima. Mentiroso Abraham. Y porque sabía que su mujer era muy atractiva, y si sabían que el rey sabía que era esposa de Abraham, le iban a cortar el pescuezo a Abraham, y Abimelech se iba a quedar con su esposa, porque era muy atractiva, muy bonita. Bueno, aquí nos menciona Pedro Sara, que fue un ejemplo de modelo de piedad, obediencia, que toda mujer cristiana, según este pasaje, debe imitar. Versículo 6 otra vez, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Una ilustración perfecta de una mujer sumisa. Noten, le llama a Abraham Señor. A mí mi esposa nunca me dijo Lord o Señor. Pero la idea es que aquí una de respeto. En nuestro contexto matrimonial hoy no usamos la palabra Señor y nos postramos ante el esposo, si usted es la esposa, ¿no? Pero de vez en cuando sería lindo que la... Sí, ahora que lo pienso, le voy a mostrar a Bárbara eso. Pero ven qué lejos nos hemos ido de lo que aquí se nos enseña en el pasaje. Somos muy distintos. No es una virtud, pero sí somos distintos. ¿Cómo reaccionarías si tu esposo te llamara, o si tu esposa te llamara Señor? Tal vez te sentirías un poco que raro, ¿no? Pero como dije, no estaría mal de vez en cuando. El punto es que Sara es un ejemplo para toda mujer, nos dice Pedro aquí. Una mujer con una relación matrimonial con su esposo que demuestra tremendo respeto. El punto es que Pedro está enseñando es que si vas a ganar a tu esposo para el Señor, o vas a afectar a tu esposo inmaduro en el Señor para que crezca en su fe con Cristo, tu responsabilidad en primer lugar es de ser sumisa, demostrando fidelidad, demostrando modestia. La clave es la conducta de una mujer. Es lo que dice Pedro, no sus palabras. Esa es la clave. Finalmente, en el versículo 7, por fin llegamos, ¿no?, a la instrucción de Pedro para los esposos. Oh, ya era hora, Henry, madre mía. Ok. ¿Cómo puede un esposo creyente ganar a su esposa que no lo es? Aquí tenemos la situación invertida. Un esposo creyente con una esposa no creyente, que también se da. No tan a menudo, pero sí lo tenemos también en nuestra congregación. El versículo 7 comienza diciendo, y vosotros maridos igualmente. Noten eso. ¿Qué quiso decir Pedro con eso, igualmente? Pedro continúa con el tema de la sumisión. Versículo 13 ya lo vimos, versículo 18 lo vimos, y ahora en el capítulo 3, versículo 1 lo vemos. Los esposos cristianos igualmente tenemos la obligación de someternos. ¿Cómo someterme a mi esposa? ¿Me voy a someter a la autoridad de mi esposa? No es lo que está diciendo. Estamos hablando de una sumisión que todos los creyentes debemos tener unos para con otros. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. El esposo cristiano no es que se somete a la autoridad de su esposa como cabeza del matrimonio, porque Dios estableció otro rol para él. Eso sería ir en contra de lo que Dios ya ha establecido en cuanto al rol de un esposo como cabeza del hogar. Entonces Pedro no va a contradecir lo que Dios enseña en otros contextos de la Escritura. Pedro y Pablo están dirigiéndose a esposos cristianos y están hablando de someterse a las necesidades de sus esposas, no a la autoridad de sus esposas. El punto es que nosotros como esposos cristianos
Debemos subordinar nuestros deseos personales y agenda personal para llenar las necesidades de nuestras esposas. Y caballeros y hermanos en Cristo, es aquí donde yo creo que más a menudo fracasamos en nuestra relación matrimonial. Tenemos que cuidar a nuestras esposas y sus necesidades. La responsabilidad de un esposo cristiano es vivir cuidando a su esposa. Es un vaso más frágil, como veremos. Debemos cuidarla, así como nos cuidamos a nosotros y nuestros cuerpos. Noten, dice, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de manera comprensiva, siendo considerado. En otras palabras, siendo sensible a ella en toda manera que sea posible. Emocional, física, espiritual. En lugar de tratarla indiferentemente, ignorándola tal vez, o peor, siendo abusadores de ella, que es la práctica común de muchos esposos que la tratan mal a sus esposas. Estoy hablando en particular de esposos que no conocen al Señor, siendo cuidadosos de ellas. Y noten que esto sería revolucionario en el contexto social, cultural que acabamos de describir, en una sociedad greco-romana. Que un esposo trate que supuestamente era el amo de la casa, que comience a tratar a su esposa con consideración, con cariño, buscando que ella sea atendida antes que él. Eso era totalmente contrario a lo que la sociedad esperaba de los hombres. Pero qué tremendo testimonio sería eso. No solo considerados, sino el versículo 7 nos da la razón. ¿Por qué debemos ser considerados? Porque la mujer es como un vaso más frágil. Un vaso más frágil quiere decir que nosotros también somos frágiles. No es que ellas son frágiles y nosotros no. Dice que como un vaso más frágil. La mujer es aún más frágil que el hombre. Física, emocionalmente, entonces debe ser protegida. Efesios 5, hablando a los esposos. Y su relación para con sus esposas, Pablo también escribe, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, noten, lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia. Cuidamos a nuestras esposas, dándoles todo lo que necesitan, en apoyo, en sustento, en protección, cariño, amor. Es la manera que Cristo trata a su iglesia. Y en tercer lugar, Pedro menciona este aspecto de compañerismo. Entonces, consideración, cuidado, compañerismo. Dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Una esposa es una compañera en este don de la gracia, que es el matrimonio. No está hablando aquí de la gracia de la salvación, sino la gracia de la vida. En contexto se refiere al matrimonio. Obviamente uno de ellos no es creyente, o sea, si uno de ellos es creyente y el otro no, obviamente no son coherederos, a menos que el otro se convierta. Entonces está hablando aquí de la gracia de la vida que es el matrimonio. Él no está hablando de la gracia de la salvación. En este contexto, gracia quiere decir simplemente regalo. Un regalo inmerecido. El matrimonio, hermano, es una gracia de Dios. Si el Señor te ha permitido casarte, a ti, hermana o hermano, si eres casado, eso es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Y lo que Pedro está diciendo es que como esposos cristianos debemos vivir con nuestras esposas, como compañeras en el contexto de esta gracia de Dios, que es el matrimonio. Este es el trato que una mujer debe tener por parte de su esposo cristiano. Este es el trato que un esposo debe extender a su esposa, no importa cuál sea la respuesta de esta esposa. Noten que estos son mandamientos a creyentes, ¿ok? Son creyentes los que reciben esta instrucción.
Y nosotros como creyentes respondemos en obediencia a lo que la palabra de Dios nos manda hacer, no en base a sentimientos, ni no esperando que la otra persona me trate de cierta manera a mí antes de que yo pueda responder. Ese siempre es el problema en consejería matrimonial. Los tenemos ahí hablando a los dos, y aquí está este. A ver, ¿qué es lo que tienes que decir? Es que ella, ¿y tú qué dices? Es que él, está. No hay consideración el uno con el otro, sino que están pensando en uno mismo. Él como hombre y ella como mujer. Y dice aquí Pedro que el trato para con una esposa debe ser de esta manera. Extender a la esposa ese trato no importa cuál sea la respuesta de nuestra esposa. Y noten el porqué. Aquí nos dice algo muy interesante, Pedro. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Cuáles oraciones? Bueno, en general, nuestra vida de oración será estorbada si no somos obedientes a este mandato, no hay duda. Pero en particular, en el contexto del pasaje, es una referencia a peticiones de este hombre cristiano por su esposa que no lo es. Posiblemente entonces lo que está diciendo Pedro es para que vuestras oraciones, esposos cristianos, pidiendo a favor del alma y la salvación de vuestra esposa que no lo es, que esas oraciones no sean estorbadas. Este hombre está orando por la salvación de su esposa. Pero la oración de un esposo que es desobediente en cuanto al trato con su esposa es una oración que, según Pedro aquí nos dice, es estorbada. Dios no escucha eso. ¿Cómo debemos vivir en una relación matrimonial donde uno de los cónyuges no es creyente? Para el esposo o la esposa cristiana, la respuesta es, y se resume de esta manera: viviendo una vida ejemplar que comienza con sumisión. Sumisión al patrón que Dios ha establecido para esa relación matrimonial. Entonces, a la luz de lo que hemos observado en este pasaje, te hago la pregunta, y aquí no importa si tu cónyuge es o no es creyente, te hago la pregunta, a ti esposo o a ti esposa, ¿qué testimonio estás teniendo ante tu esposo? ¿Qué testimonio estás teniendo ante tu esposa? ¿Les estás ganando para el Señor? ¿Está haciendo un impacto en su vida de tal manera que ellos quieren seguir tu testimonio y ser más como Cristo? Y si no conocen a Cristo, ¿le estás ganando para salvación? ¿Para realmente colocar su fe en el Señor Jesucristo y ser cristiano? ¿O los estamos ahuyentando, por decirlo así, alejando de nosotros? Ganamos a otros cuando nuestra conducta es ejemplar en obediencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso es verdad para toda relación. Una relación matrimonial sana comienza y se fundamenta en nuestro testimonio cristiano. El testimonio que demos a la otra persona. Es un precioso pasaje. Un pasaje simple, un pasaje que no es muy difícil de entender, pero es un pasaje que es difícil a veces de obedecer. Y aquí tenemos la instrucción del Señor, palabra de Dios para nosotros hoy. Yo a menudo no solamente aconsejo que las parejas lean este pasaje, o particularmente mujeres que están luchando con esposos que no son creyentes, sino que también yo pienso a través de estos principios para mi relación también con mi esposa. Es una bendición. No queremos que nuestras oraciones de ningún tipo sean estorbadas y que haya algo en nuestra vida que realmente Dios no pueda contestar afirmativamente porque nuestro testimonio no es lo que debe ser. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas ahora, vamos a orar. Yo sé que han tenido una larga mañana y gracias por estar en la casa del Señor hoy, estar con nosotros y escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial,
Estamos delante de tu presencia como pueblo tuyo, tus redimidos. Sin duda, Padre, hay en esta congregación situaciones y matrimonios donde uno de los dos no te conoce. Señor, tú conoces cada corazón, conoces cada situación. Y te pido, Padre, que como solo tú puedes hacer por tu Espíritu, que ministres a cada corazón, a cada persona, a cada hombre o mujer en esta iglesia. Señor, que utilices esta exhortación de tu palabra para traer cambios en sus vidas. Gracias, Señor, porque nuestra predicación no tiene que ver con ideas nuestras, sino que tiene que ver con lo que tú dices, lo que tú deseas, lo que tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres obedientes a ti como hijos de Dios. Padre, gracias por este domingo. Gracias, Señor, por esta iglesia que has levantado aquí en Buenos Aires. Gracias, Señor, por los hermanos que aquí se congregan. Gracias por el liderazgo de esta congregación que has establecido. Padre, da bendición a tu iglesia, edifica tu iglesia aquí. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos traído a este lugar el día de hoy. Y nuestro deseo y oración, Señor, que sirva de honra a tu nombre y edificación a tu pueblo. Gracias, Padre. Despídenos con paz, despídenos con bendición, Señor, y el resto del día o el resto de la semana, que estemos pensando, que estemos meditando en lo que tú has dicho hoy, a través de tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.